Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Eileen Mairena Cunningham. Soy indígena Miskito de la costa Caribe de Nicaragua. Actualmente soy el punto focal para América Latina y el Caribe del Grupo Principal de Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible y también soy el punto focal de pueblos indígenas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Cuál es la importancia de la Agenda 2030 y los ODS para los pueblos indígenas? En primer lugar, consideramos que la Agenda 2030 es una herramienta importante porque reconoce explícitamente el tema de la inclusión y la participación de todos los sectores y actores de la sociedad, esto incluidos los pueblos indígenas, para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Esto ya es un reflejo de un avance significativo en el reconocimiento de los derechos y la voz de los pueblos indígenas a nivel global. En segundo lugar, consideramos que la Agenda 2030 establece una visión integrada y holística del desarrollo sostenible, ya que reconoce esa interrelación entre aspectos económicos, sociales y ambientales. Esto es especialmente relevante para los pueblos indígenas, en cuyas culturas y formas de vida están estrechamente vinculadas con la tierra, los recursos naturales y la preservación del ambiente. La Agenda 2030 es entonces un marco global que promueve el respeto y la protección de la biodiversidad y la promoción de prácticas sostenibles alineadas con prioridades y valores que tienen muchos pueblos indígenas a nivel global. Otro punto importante es la naturaleza universal de la Agenda 2030, que implica que tanto países en desarrollo como países desarrollados estén igualmente comprometidos con la implementación de los ODS. Esto implica también que los pueblos indígenas deben de ser incluidos en los procesos de implementación y monitoreo a nivel nacional, local, ya sea sin importar el estatus económico o político en un país. Este enfoque inclusivo refuerza el reconocimiento de los derechos y la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas a nivel nacional. Además, la Agenda 2030 establece mecanismos para la revisión voluntaria a nivel nacional, lo que es una gran oportunidad para que los pueblos indígenas participemos en la evaluación y seguimiento de los progresos de la implementación de los ODS en nuestros territorios. Esto permite también compartir nuestras perspectivas y conocimientos, identificar desafíos y plantear soluciones específicas que reflejan nuestras realidades y necesidades particulares. Por eso consideramos que la Agenda 2030 y los ODS son de vital importancia para nosotros, ya que reconocen ese papel fundamental en la consecución del desarrollo sostenible. Al promover una visión inclusiva con respeto de los derechos de los pueblos indígenas, está contribuyendo también la agenda a un enfoque más equitativo, justo y sostenible para el futuro de todas las personas y del planeta. ¿Qué aspectos son importantes de la Agenda 2030 para los pueblos indígenas? Desde nuestra perspectiva, hay diferentes aspectos importantes. El primero es que se reconocen en la Agenda 2030 los derechos de los pueblos indígenas. Hace una referencia directa, por ejemplo, en alguno de los objetivos, como el objetivo 4 de educación de calidad, el objetivo 5 sobre igualdad de género, el objetivo 10 de reducción de desigualdades y el 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. En estos objetivos se reconocen los derechos de los pueblos, se incluyen los derechos territoriales y los derechos culturales y los derechos a participación y consulta, que son fundamentales para garantizar la inclusión y el empoderamiento de los pueblos indígenas en la implementación de los ODS a nivel nacional y local. Asimismo, se habla sobre el tema de la conservación de la biodiversidad y el conocimiento tradicional. Y los pueblos indígenas tenemos un profundo conocimiento y conexión con la naturaleza. Y nuestra participación consideramos que es esencial para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
También en la Agenda 2030 se reconoce la importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático son valiosos para alcanzar los objetivos y reiteradamente lo hemos estado levantando para que se nos tome en cuenta en estos procesos. Para los pueblos indígenas, esto implica que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en todas las decisiones que afecten nuestras tierras, nuestros territorios y recursos naturales. También se reconoce y se valoran los conocimientos indígenas. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son fundamentales para conservar la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático. Y es importante que estos conocimientos sean reconocidos, pero también sean valorados, respetados, incluidos en los procesos nacionales de política y que se promueva una transferencia intergeneracional del conocimiento indígena a las generaciones más jóvenes. A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos a nivel global para avanzar en el tema de los ODS, las comunidades indígenas continúan enfrentando la discriminación en diferentes aspectos de la vida, incluyendo el acceso a los servicios básicos, el empleo, la participación política y el respeto a la cultura y los derechos. Es por ello esencial que se aborden estas formas de discriminación y se asegure la igualdad de oportunidades para los pueblos indígenas. Un aspecto muy importante y que muchas veces queda de lado o de manera transversal y se pierde es el tema del enfoque de género. En los planes y políticas de desarrollo sostenible debe de tenerse en cuenta la perspectiva de género y abordar las desigualdades de género que afectan a los pueblos indígenas. Esto implica asegurar que las mujeres indígenas tengan igualdad de acceso a la educación, a la salud y al empleo, y a la participación en todos los procesos de toma de decisiones. Además, se debe promover y valorar los roles y conocimientos de las mujeres indígenas en la conservación del medio ambiente y en la gestión sostenible de nuestros territorios y nuestros recursos naturales. Desde una perspectiva indígena, la implementación de la Agenda 2030 hasta ahora todavía representa un gran desafío y tiene brechas significativas. Han habido avances, sí, eso está claro, pero la inclusión específica a los derechos de los pueblos indígenas en algunos ODS ha quedado de fuera y queda mucho por hacer. El impacto de la pandemia del COVID-19 ha afectado especialmente a los territorios indígenas, lo que ha dificultado aún más el logro de los ODS en esta área. Por ejemplo, en América Latina habían ODS que iban en un avance sistemático, como el ODS 4 sobre el tema de acceso a educación. Y en algunos países se había mejorado increíblemente el avance y el acceso a la educación para pueblos indígenas. Con la pandemia hubo un retroceso increíble y ahí estamos claros de que existen ODS que no se van a poder lograr y es por ello tan importante que el próximo año, con la cumbre del futuro, los países desarrollados y en desarrollo puedan establecer nuevas metas y nuevos compromisos para mejorar el desarrollo a nivel nacional y que sea un desarrollo realmente inclusivo. En términos de aspectos concretos, se ha identificado varias áreas en las que se requiere una mejora en la implementación de la Agenda 2030 desde las perspectivas indígenas. Y esto incluye el tema de la educación y la salud, donde es necesario garantizar el acceso efectivo a los servicios de educación y salud para los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las necesidades y perspectivas culturales. Esto implica desarrollar planes y programas específicos que aborden las brechas existentes y promuevan la inclusión de los pueblos indígenas, así como la preservación y promoción de las lenguas
indígenas en los sistemas educativos. Y hay experiencias increíbles y buenas en América Latina de sistemas de educación intercultural bilingüe, en Panamá, en Nicaragua, en Bolivia. El otro tema donde se puede mejorar es en los medios de implementación. Esto requiere mayor esfuerzo para asegurar disponibilidad de recursos financieros, acceso tecnológico y capacidad necesaria para implementar los ODS. Se debe fortalecer también las alianzas y colaboración entre los gobiernos, las organizaciones indígenas, la sociedad civil y otros actores relevantes para garantizar una implementación inclusiva y participativa. Hasta ahora, los medios de implementación se han enfocado a un trabajo donde no incluyen a los pueblos indígenas y es necesario mejorar esos procesos. En resumen, realmente los pueblos indígenas hemos estado involucrados en todos los procesos de desarrollo sostenible a nivel de nuestros países, a nivel de nuestras tierras, de nuestros territorios. El punto es que los estados deben de ser más claros en identificar cuáles han sido esos aportes que los pueblos indígenas hemos integrado al desarrollo nacional y que también se puedan integrar en esos exámenes nacionales voluntarios que se realizan de cara a analizar el avance de los ODS. Gracias.